¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión, la clase de este increíble y maravilloso día será de cómo desarrollar de manera correcta la estrategia para Forex, ¿correcto? En sí, vamos a seguir una serie de pasos que creo yo van a poder ayudar a cada uno de ustedes a tener un poquito más de claridad a la hora de ejecutar una inversión de manera profesional en el mercado de Forex. Y pues obviamente quiero que ustedes sepan que esta estrategia funciona para la mayoría de pares. Claro que hay comportamientos distintos, pero también deben entender que en su 80% funciona para todos aquellos, ¿ok? Eh, Sin menos, o sea, creo yo que es muy importante recalcar que la estrategia tienen que aplicarla, pues en este caso de manera consciente, ¿no? Por ser una estrategia van a sobrelotearse, van a creer que en este caso vaya a ser algo mágico, que de la noche a la mañana pues vayan a tener muchísimo dinero en ganancias o muchísimos profits teniendo una estrategia. En sí, una estrategia es una ventaja estadística frente al mercado que se relaciona por tener, en este caso, llevar, por decirlo así, un estudio de cómo se comporta el precio en distintos pares, ¿no? Y en distintos escenarios. Chicos, antes que nada, o antes de empezar, quiero que recuerden que yo no les escribo absolutamente a nadie. Tengo mi único Instagram oficial que es yarektrader.es para que todas las personas que en este caso lleguen aquí, no se confundan con otros usuarios o de esta manera pues no vean publicidades engañosas que multiplico tu dinero por 100, multiplico tu dinero por 1000, ¿ok? Aquí estamos como Yarek Trader, es mi único usuario, en este caso pueden verificar que tiene punto S, ¿correcto? Y también quiero invitarlos a que puedan pues en este caso seguir todos los videos o contenidos que tengo en mi canal de YouTube, que por cierto nos estamos volviendo a activar porque por temas personales dejé de subir contenido, pero estamos de regreso, chicos, ¿ok? Para esto, o para la estrategia que hoy día vamos a ver, quiero que tomen en cuenta los siguientes pasos que para mí en lo personal creo yo que son importantes, porque son la pauta para poder en este caso ir entendiendo el paso a paso de cada uno. ¿Ok? Van a ser 5 pasos que vamos a tomar en consideración. Aquí están en la pantallita, ¿verdad? Son 5 pasos súper sencillos. Y lo primero, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta que lo que vamos a ver hoy día es una estrategia para Forex. Sobre todo, ok, para Forex. Sobre todo lo quiero hacer específicamente para eurodólar, ¿verdad? Para libra esterlina y para oro. ¿Ok? Perfecto, chicos. Va a ser básicamente o específicamente para estos pares de aquí. ¿Ya? Bueno, van a ser 5 pasos muy sencillos, no van a ser confusos como se dan aquí. El primer paso lo vamos a ir analizando en base a los pasos que se van dando, vamos a ir analizando en el mercado todo aquello, ¿no? Si se dan cuenta, uno de los primeros pasos es identificar la dirección del price action, ¿ok? Del price action, para que de esta manera nosotros podamos entender hacia dónde se está moviendo la dirección principal, lo cual es la tendencia principal a seguir, ¿ok? Vamos a ir viendo la estructura de 15 minutos para confirmar los rompimientos a favor de la tendencia y de esa manera cuando hay un rompimiento a favor, pues esperar lo que es el retroceso, identificar zonas y demás.
y poder ir entrando, ¿no? Lo segundo, pues, como lo dice aquí, es identificar zonas de alta reacción o zonas de interés. El tercer punto es esperar confirmaciones. Usted no puede entrar en una operación o inversión si antes no ha tenido una confirmación que le dé confianza, ¿correcto? Esas confirmaciones pueden ser que el precio esté reaccionando en algún fair value gap, o esté teniendo alguna reacción agresiva, lo personal, o simplemente haya neutralizado y haya formado de manera agresiva un rompimiento para nosotros esperar un retroceso y poder montarnos. El cuarto punto va a ser la gestión monetaria y emocional. Recuerden que ustedes no pueden entrar en una operación si no saben cuánto están arriesgando, cuánto van a perder o por cuánto de beneficio están yendo en esa operación o inversión. Y lo quinto, ser pacientes y esperar el desarrollo del price action. ¿Ok? Hay muchas personas que ya ven que van profit y por querer asegurar, cierran o simplemente están sobreloteados, ven una gran cantidad de dinero, no quieren dejar que el precio se desarrolle, no tienen la mentalidad correcta y lo que hacen es terminar cerrando, chicos. Ok, estamos empezando ya también las sesiones operativas. Vamos a abrir ya lo que son sesiones operativas para que todas las personas puedan apoyarse en las sesiones operativas, conectarse, ganar en vivo y de esa manera pues poder ir aprendiendo poco a poco cómo es que de verdad uno debe gestionar las emociones en base a una estrategia frente al mercado y salir en beneficio, chicos. Ok, bueno. Ya tomando en cuenta aquello, ¿verdad? Tomando en cuenta aquello, chicos, vamos a empezar. Quiero que sepan que ustedes pueden ser parte de nuestro grupo gratuito en el enlace que está debajo de este video, en la biografía de este video, chicos. Perfecto. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse para un nuevo video. Estamos reactivando nuevamente por aquí el canal y se viene muchísimo contenido, pero muchísimo contenido de valor y de manera simplificada para que no se confundan a la hora de operar cualquier par, divisa, eh, algún metal precioso, índice, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estamos viendo ahora mismo el par de euro-dólar, chicos. Vamos a empezar por ahí. Como ustedes saben, el primer punto, tal y como lo dice la estrategia, es identificar la dirección del price action. ¿Qué es el price action? Es obviamente lo que se está originando cada minuto, cada hora, cada 15 minutos, ¿verdad? En el mercado. Es decir, la dirección del precio. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Ya? Vamos a ir analizándolo paso a paso y dándonos cuenta de manera correcta cómo nosotros podemos aprovechar los distintos escenarios donde el precio nos está indicando que podemos entrar en base a alguna confirmación. ¿Ya? Entonces, lo primero es identificar el price action, hacia dónde se está moviendo el mercado, hacia dónde está dirigiéndose la tendencia. Como nosotros podemos darnos cuenta a simple vista y sin tanta confusión, vemos que el precio primero inicia desde un punto mínimo, dejando quizás un punto mayor a este anterior, ¿verdad? No he visto muy atrás lo que está sucediendo, pero voy a concentrarme en esto. Voy a concentrarme, empecemos nuevamente. Miren, vemos aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, vemos un retroceso. Vemos a partir de aquí un impulso, retroceso, impulso, retroceso, y quiero que se den cuenta lo que sucede a partir de aquí. A partir de este punto, el precio ya no forma un impulso mayor. Lo que sí forma es un movimiento distinto al que veníamos viendo anteriormente. Ahora, muchas personas dicen, no, es un falso rompimiento o bueno, el mercado simplemente está dando una corrección, X, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Presten mucha atención a esto. Nosotros, nosotros cuando ya vemos un comportamiento distinto en el precio, no debemos enfocarnos en lo que pueda pasar en el mercado. Más bien, en lo que puede empezar a suceder, en lo que el mercado nos está
dando a conocer. Hay muchas personas que están viendo que el precio está formando rompimientos a la baja o que ya entregó una confirmación a la baja y sencillamente no quieren vender porque seguramente le sacan mayor beneficio comprando. Es mentira. Sea en compras o sea en ventas, cualquier persona con los conocimientos le saca beneficios en compra y en ventas. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí, a esta altura, ¿verdad? Vemos que el precio desde aquí está teniendo un rechazo. Vamos a trabajar esta zona. Está teniendo un rechazo, ¿no? Lo primero que vemos es que el precio en este punto de aquí tuvo un movimiento agresivo. ¿Ya? Tuvo inyección de liquidez. Aquí hubo inyección de liquidez. ¿Por qué inyección de liquidez, Jared? Porque sencillamente nos damos cuenta que el precio a partir de aquí tiene un movimiento acelerado. O por decirlo así, una reacción agresiva. Es inyección. Alguna institución, los bancos o las grandes entidades financieras inyectaron dinero aquí e hicieron que este movimiento sea agresivo. A partir de aquí, ¿verdad? A partir de aquí, nos damos cuenta que el precio llega a esta zona de aquí, a esta altura, y tiene una, no diría una reacción fuerte, pero tiene un movimiento bajista, ¿no? Que en este caso cualquier persona le llamaría retroceso. Para mí, en lo personal, tomaría en cuenta un mínimo o mi mínimo principal como este punto aquí. ¿Por qué? Porque es a partir de aquí donde yo encuentro esa inyección de liquidez o quizás ese movimiento más agresivo y lo tomo como el mínimo de este fractal o de esta estructura. Ahora, démonos cuenta que aquí tenemos un siguiente mínimo, ¿verdad? Tenemos un siguiente mínimo y esta zona de aquí, ¿verdad? También es rechazada con mucha fuerza. Ahora, quiero que presten mucha atención a lo siguiente, porque aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta paso a paso cómo ir tomando en cuenta no solo la confirmación, el cambio de estructura, sino más bien dónde están esas señales que muchas veces no nos damos cuenta, pero que están a vista de todos, sino que con la información que quizás muchos no tienen, no pueden aprovecharlo. Quiero que se den cuenta lo que hace el precio. Aquí, a simple vista, vemos que el precio ha dejado desde acá una reacción hasta aquí, retroceso, reacción, y nuevamente el precio va por encima, ¿no? ¿De qué? De toda esta, diría yo, liquidez, por decirlo así, ¿no? Ya, va por encima, etcétera, etcétera. Ahora, cualquier persona estaría esperando que el precio continúe en base a que el precio cierra este punto o al menos va a retestear este order block de donde sale con mucha fuerza. Lo que a mí, en lo personal, no me convence es que esta vela de aquí, alcista, no neutraliza a su vela anterior. O sea, no hace una neutralización. ¿Qué sería una neutralización? Sería de que el precio, antes de haber dado esta reacción fuerte, tenía que haber al menos neutralizado esta vela gris y de ahí sí, con fuerza la alza para yo tomar en cuenta que esta zona iba a ser respetada. Al no ver esto, si se dan cuenta, vamos a ir aquí. Démonos cuenta, esta vela gris. Esta vela gris termina con una mechita acá, ¿no? Y la siguiente vela, celeste o turquesa, termina con una vela más arriba. Si la vela de aquí hubiese terminado con una mecha más abajo que esta anterior y con la misma fuerza, quizás el precio hubiera respetado esta zona. Quiero que se den cuenta, el precio reacciona desde aquí. A partir de aquí tiene una reacción. Y no solo eso, sino que tiene un
cambio de estructura a partir de que el precio forma este rompimiento. Como muchos lo llaman, bounce. ¿Ok? Formó este rompimiento. Perfecto, chicos. Aquí tenemos ya el primer cambio de estructura. Dice la estrategia que tenemos que encontrarlo en 15 minutos, pero claramente lo vemos en una temporalidad de 4 horas. ¿Ok? Sin problema. Chicos, presten mucha atención. ¿Cuál sería el punto a tomar en cuenta? Yo tengo mi máximo desde donde el precio empieza a tener esa reacción, luego el retroceso, y tengo este segundo máximo desde donde el precio da una siguiente reacción, y es este punto, o es decir, es desde este máximo o desde esta estructura que el precio forma este rompimiento. Es desde aquí hasta acá el movimiento que genera este fractal para generar un rompimiento. ¿Ok? Aquí es donde entramos en el punto de esperar ese retroceso, ¿ya? Una vez que nosotros, una vez que nosotros hemos identificado hacia dónde va la dirección, la estructura y rompimientos en 15 minutos, ¿por qué no está en 15 minutos? Porque sencillamente en 4 horas lo podemos ver. Pero aquí no quiere decir, presten mucha atención, aquí no quiere decir que porque el precio reaccionó en un rompimiento bajista, tenemos que operar a 4 horas algún retroceso, ¿verdad? Es decir, esperar el retroceso y entrar en 4 horas. Aquí es donde viene lo importante de entender dónde esperar el retroceso. Escuchen bien, identificar zonas de alta reacción o zonas de interés. Para mí una zona de alta reacción, ya les voy a explicar dónde es, y a partir de que el precio llegue a esa zona, yo tengo que esperar estas confirmaciones, alguna reacción, neutralización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero aquí, ¿por qué no identifico la estructura en 15 minutos? Para ser un poco más claro, aunque yo sé que si me voy a 15 minutos, claramente lo voy a ver en estas zonas de aquí. Ya, porque el precio, a partir de que el precio haga esto, ¿verdad? Ya yo sé de que al menos cuando el precio empieza a hacer esto y rompe por segunda vez, ya estamos dirigiéndonos a un cambio de estructura. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí hay algo muy importante e interesante. Para esto, vamos, una vez que ya detectamos nuestra estructura, vamos a irnos a una temporalidad de 15 minutos. Vamos a bajar a 15 minutos de manera inmediata. ¿Ok? De manera inmediata, sin tanta confusión, vamos a bajar a 15 minutos. ¿Ok? Vamos a buscar nuestra zona de trabajo. Aquí está. Y vamos a darnos cuenta qué es lo que nos hace tomar esa decisión. ¿Ok? Ya. Presten atención. Aquí está nuestra zona de trabajo. Creo yo que está muy bonita. Miren, miren con mucha atención qué es lo que el precio hace. Primero, para que un cambio de estructura se dé de manera más verificada o con más confianza y tenerle más confianza, debemos entender esto. Debemos entender lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Es que para validar un movimiento o un cambio de estructura, supongamos que el precio está alcista, como lo veníamos viendo en la gráfica, y de pronto, si queremos validar un cambio de estructura, el precio tiene que primero haber tomado liquidez por encima, ¿ok? Haber hecho una toma de liquidez por encima y luego de eso haber formado el rompimiento, ¿ya? Esto sería un cambio de estructura confirmado, quizás con mayor confianza, ¿ya? Porque el precio aquí rompe, ¿verdad? Porque el precio toma liquidez y luego rompe. Si el precio, escuchen bien, si el precio hace lo contrario, que por ejemplo hace esto, y a partir de aquí empieza a ser así, chicos, créanme que yo en lo personal no recomendaría empezar a tomar
este tipo de escenarios. Más bien, este me hace dar más confianza para un cambio de tendencia. Esto podría venir siendo un retroceso del mismo impulso, ¿ya? Entonces, este tipo de escenario sí es el que me da confianza para yo poder, en este caso, tener un cambio de estructura. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el precio, primero, toma liquidez por debajo, ¿ya? Toma liquidez. Miren, y nosotros podemos evitar todo este tipo de escenarios, sobre todo estos cuando el precio por una mecha deja fuera a muchas personas, ¿no? Ok, toma liquidez, luego el precio llega a tal punto, y a partir de aquí quizás empieza su reacción, ¿no? Toma liquidez también por encima. ¿Por qué digo que también toma liquidez por encima? Porque a partir de aquí, de esta reacción, miren lo que el precio hace. Forma un rompimiento en 15 minutos, ¿ya? En 15 minutos. Ahora, a partir de aquí, ya nosotros vamos pensando en algo más allá y esperando confirmaciones. Yo, por ejemplo, en este primer punto no estaría entrando, ya no estaría entrando. ¿Cuál sería su order block? Sería toda esta vela grande, toda esta vela sería su order block, ¿ya? Miren que el precio incluso llega a su order block y tiene una reacción, ¿ya? Tiene una reacción perfecta de ese order block, ¿ya? No lo vamos a tomar mucho en cuenta. Perfecto. Ya, entonces entendemos que hay un primer, vamos a ponerle un shot, ¿ok? Un primer, en este caso, una primera señal de cambio de estructura. Este sería nuestro máximo. Aquí sería donde el precio está tomando liquidez, toma liquidez. Perfecto, estamos hasta ahí claros. Lo segundo que vemos es lo siguiente. Miren cómo a partir de aquí el precio nuevamente llega a una altura, neutraliza por encima y miren lo que forma. Ya forma un rompimiento. Ya nos está dando a entender el precio que ha formado un cambio de estructura en base a esto. ¿Ok? Ya tenemos un cambio de estructura. Ya nosotros debemos ahora esperar o buscar esas zonas para poder tomar unas posiciones en ventas. Ahora hay mucha gente que no sabe dónde esperar o se pierde, escuchen bien, se pierde y terminan confundiéndose, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Si yo ya veo que tengo rompimientos, ya veo que tengo un shot y luego un bounce, es decir, que ya el precio me confirmó el cambio de estructura, lo que debo hacer a partir de aquí es, como dice la estrategia, identificar zonas de alta reacción o zonas de interés. Dentro de este punto de identificar zonas de reacción o zonas de interés, debo entender que esas zonas de reacción o esas zonas de interés tienen que siempre encontrarse por encima del 50% del impulso. ¿Ok? Puede ser en este caso del impulso hacia abajo, el impulso hacia arriba, pero tiene que ser por encima del 50% si se van a ejecutar ventas. Entonces, vamos a marcarlo con un Fibonacci desde este mínimo, perdón, desde este máximo hasta este mínimo, donde ya se confirma todo el cambio, vamos a tomar en cuenta, porque ahí puede, porque es desde ahí donde ya confirma todo, donde puede empezar ese retroceso. Miren, ahí está. Si se dan cuenta, ahí está claro. Nosotros a partir de aquí, ¿ya? A partir de aquí, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Momentito, chicos. Ok, ya, perfecto. Perfecto, miren. Si se dan cuenta, el precio ya llegó hasta esta zona.
Ahora tenemos que esperar una zona o buscar una zona, ¿verdad? Una zona donde en este caso nosotros podamos esperar al precio para poder empezar a tener esas confirmaciones y poder entrar. Des en cuenta que aquí hay un order block que no ha sido retesteado. ¿Ya? Si se dan cuenta que aquí tenemos claramente un order block que no ha sido retesteado. Ya, justo aquí este order block. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí hay una clara confirmación y es que si se dan cuenta, esta vela celeste empieza aquí y termina acá arriba. ¿Ok? Y la siguiente vela, quiero que se den cuenta como la siguiente vela gris supera la vela anterior turquesa o celeste, como ustedes le quieran decir, turquesa en este caso. Miren cómo envuelve su vela anterior y para mí esto es una gran confirmación de que a partir de aquí hubo un movimiento acelerado, hubo una reacción, ¿verdad? Chicos, yo en lo personal no estuve pendiente de este escenario, ¿ya? No estuve pendiente de este escenario, pero si se dan cuenta, miren, el precio no retestea esta vela, no la retestea, y vamos a ver si a partir de aquí, ¿qué es lo que hace el precio? Yo tomo en cuenta, chicos, yo tomo en cuenta primero esta zona, no es que ya la estoy marcando para entrar, no, yo tomo en cuenta primero esta zona, y quiero que se den cuenta que el precio va a neutralizar esta zona. ¿Ok? Toda la liquidez que hay aquí, 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 la va a neutralizar. Ahora, vamos poco a poco, paso a paso, y así vamos desglosando poquito a poquito todo lo que tenemos que irnos dando cuenta. ¿Ya? Ahora, des en cuenta lo siguiente. A partir de aquí, vemos cómo el precio tiene su reacción, o sea, llega, neutraliza y a partir de aquí el precio empieza a formar una estructura bajista. ¿Ya? Pero a mí no me da confianza porque como yo les digo, no ha neutralizado y luego haya formado el rompimiento. Ya, a mí me gustaría ver de pronto que el precio entre en una zona y tenga una fuerte reacción, lo cual en este caso no lo hizo, simplemente empezó a continuar su estructura. Vemos cómo a partir de aquí, miren cómo a partir de aquí el precio tiene una reacción, ¿ok? Tiene una reacción, miren. A partir de aquí el precio, ¿qué hace? Tiene una reacción y esa reacción genera, uy, y esa reacción genera un nuevo rompimiento de este fractal. ¿Ya? Perfecto. Yo no tomé en cuenta esto. Mi nuevo fractal o mi nuevo punto para operar, ya confirmando que el precio de verdad va a caerse porque ya por segunda vez me lo confirma, lo que ahora yo debo entender y buscar es esto, chicos. Ya yo ya identifiqué mi zona de alta reacción, fue acá. ¿Verdad? De este nuevo movimiento voy a identificar una zona de reacción. ¿Cuál identificaría? Esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque a partir de aquí hay un fuerte movimiento, ¿ya? A partir de este punto donde yo estoy marcando. Yo ya estoy identificando esa zona de alta reacción. Lo siguiente es esperar confirmaciones a la hora que el precio llegue aquí, si lo llega a hacer. Pero siempre, escuchen bien, en su mayoría, cuando hay reacciones de esta altura, por decirlo así, el precio regresa, ¿ya? Porque ahí se inyectó liquidez o de ahí de pronto el precio originó un movimiento fuerte y por ende tiene que regresar el precio a recapitalizar eso para seguir continuando o a veces neutralizar esa zona para seguir continuando. Ya entonces, el tercer punto, una vez que ya identificamos nuestra zona, una vez que identifico que esta zona de aquí es una zona de reacción, lo que yo debo hacer es esperar que el precio entre y me entregue confirmaciones, ¿ya? Vamos viendo, por ejemplo, acá, miren, ya el precio aquí está, si se dan cuenta, miren, miren lo que el precio hace, miren, ¿ok? Aquí tenemos una, ¿ya? Y vamos a seguir viendo las siguientes reacciones de la misma manera, chicos.
¿Por qué no lo tomamos mucho en cuenta la alza? Lo podemos operar también de manera alcista, pero nosotros estamos aplicando esta estrategia para ir a favor de la tendencia o cuando se entrega un nuevo cambio de estructura y de ahí a empezar a ir a favor de ese cambio de estructura. Si se dan cuenta, el precio entra en esta zona. Vuelvo y repito, chicos, esta zona la he tomado en cuenta porque a partir de aquí, miren cómo el precio da su movimiento fuerte. Entonces, tomo esta zona como una zona de reacción, chicos. Perfecto. Ahora, miren cómo a partir de aquí el precio, primero, tenemos este escenario que no sé si muchos lo conozcan, pero aquí hay un escenario muy bonito. Eh, yo en lo personal quizás sea un escenario no tan volátil, pero es un escenario para mí chévere, ¿no? Tense en cuenta que este escenario consta de tres cosas. Tenemos acumulación, la manipulación, expansión, retroceso y distribución, ¿ya? O sea, este es el famoso Power of Three, que después se los explicaré o búsquelo en YouTube para quienes no lo entiendan, ¿no? Power of Three es el poder de tres, ¿ya? Si tú entiendes esto correctamente, puedes sacarle provecho cada que aparezca en el mercado. Entonces, démonos cuenta que el precio a partir de aquí acumula. Vemos cómo el precio alza. ¿A qué? A tomar liquidez, ¿verdad? Toma liquidez. Y luego, ¿qué es lo que origina, chicos? Exacto, un rompimiento. Miren cómo genera ese rompimiento, ¿ya? Ahora, ¿dónde yo tomo en cuenta la oportunidad de poder entrar? Porque el precio, si se dan cuenta, miren que el precio cae con fuerza, luego entrega este retroceso. Ya, yo aquí en este retroceso, puedo entrar, ¿ya? Ya, yo ya veo que el precio hizo esto, que tuvo una reacción en mi zona. Ya, ahora una vez que yo vea esto, miren, una vez que yo ya tenga, ¿cuál es la confirmación? Una reacción agresiva o una neutralización y bounce. ¿Qué tenemos aquí? Claramente tenemos que el precio neutraliza y forma un rompimiento, ¿ya? Entonces, a partir de que el precio forma o sea, forma un rompimiento después de neutralizar, como lo vemos aquí, es cuando yo puedo empezar a vender con más confianza, ya con más claridad. Démonos cuenta que a partir de que sucede esto, el siguiente punto a entender es la gestión monetaria y emocional que yo debo tener frente al mercado, ¿sí? Yo ya veo que el precio hizo lo que tenía que hacer con mi confirmación. Ahora yo tengo que esperar el retroceso por encima de ese 50%. Y está súper claro de que el precio puede venir a esta zona. Miren, por encima, el precio entrega una oportunidad de venta. Ahora, ¿cómo yo podía aprovecharla? Sencillo. Tú tienes que buscar las distintas señales que el precio va dejando. Miren, por ejemplo, aquí, me gusta esta zona de aquí donde el precio quedó acumulando, donde dejó este volumen. Y si se dan cuenta, miren lo que hace el precio. Reacciona justo en ese volumen. Pero no tomemos muy en cuenta eso, sino que más bien tomemos en cuenta de que el precio ya nos confirmó y aquí claramente podíamos haber tomado una operación por encima del 50, ya supongamos que ahí, por no decirlo tan preciso, pero supongamos que ahí con un stop loss por encima. Ya, ¿y por qué les digo esto? Si yo bajo una temporalidad de 5 minutos, yo tengo claramente la oportunidad de poder, yo podía haber entrado acá después del rompimiento, sí, ahí, pero yo prefiero esperar con fuerza esa confirmación para poder tener una mayor claridad. Si yo me voy a una temporalidad más pequeña, que no quiero hacerlo porque pues obviamente todo empieza nuevamente, pero si yo me voy a una temporalidad más pequeña, yo estoy 100% seguro que aquí espero este retroceso y me montaba en este, ¿ok? Me montaba en este retroceso quizás y es lo que yo haría, ¿ya?
porque el precio hace esto, reacciona, el precio empieza a reaccionar, retroceso, y a partir de aquí, de este retroceso, yo tomo en cuenta mi order block, ¿ya? Mi order block y entro en esta operación y ya no con un stop loss acá arriba, sino que con un stop loss de esta manera. Yéndome hasta dónde? Hasta mi mínimo anterior. En este caso creo que sería este. Sí, sí, perfecto. Hasta este mínimo anterior y quiero que se den cuenta cómo funciona con mucha claridad el tema de la estrategia. ¿Sí? No necesitas buscar muchas entradas, necesitas tener una claridad de lo que te digo y de esta manera poder tener una buena entrada. ¿Ya? Una buena entrada. Aquí tenemos una entrada muy buena, por decirlo así, no fue tan complicada, fue una entrada eh, entendible en base a los puntos que he puesto, ¿no? ¿Qué hicimos? Identificamos la estructura, price action, identificamos la zona de alta reacción, que era esta. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, precio tiene reacción, lo tomamos en cuenta acá. Chicos, si a ustedes no les aparece una zona de alta reacción, todavía no operen, busquen una zona de alta reacción en un par de divisas y esperen el precio ahí, siempre y cuando esté cerca el precio, ¿no? Ya, ¿cuál fue lo siguiente que hicimos? ¿Qué fue lo siguiente que hicimos? Esperar confirmaciones, algún fair value gap o alguna reacción agresiva, ¿verdad? O alguna neutralización y pause. ¿Cuál es la confirmación? El precio entra, neutraliza y forma el rompimiento. Y también tenemos una reacción agresiva, tenemos dos confirmaciones. Dos confirmaciones en este movimiento para esperar el retroceso y poder montarnos. Perfecto. O sea, es decir, hemos tenido las confirmaciones necesarias para poder, en este caso, tomar esa reacción, ¿ya? Ahora, chicos, presten atención. Acá hay una siguiente venta. Vamos a ver cómo nosotros podíamos haber, en este caso, ejecutado esta maravillosa venta acá también. Primero nos damos cuenta que lo que el precio fue a hacer quizás fue a sacar liquidez, ¿no? ¿Cuál sería a partir de aquí? Presten atención. Vamos a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. ¿Ya? A partir de aquí, la zona donde tomamos la entrada fue esta. Perfecto, fue aquí. Entonces, a partir de aquí yo tengo un nuevo fractal. Tengo mi máximo y tengo como punto mínimo esta zona de aquí. ¿Ya? Desen en cuenta que a partir de acá el precio sale nuevamente formando un rompimiento hacia abajo. Entonces, tomamos en cuenta este máximo y este mínimo de aquí, ¿ya? Ahora, vamos otra vez al desarrollo de la estrategia. El precio sale en una reacción desde acá. Eso no quiere decir que el precio vuelva a llegar a esta zona, porque es una zona muy alta. ¿Ya? Pero recuerden esto, nosotros tenemos que buscar zonas de reacción o zonas de descuento, zonas de interés, ¿ya? Si se dan cuenta de todo este impulso bajista, el 50% es este, ¿no? Entonces, para nosotros poder vender, tiene que el precio estar por encima del 50%. Presten atención a lo que vemos aquí. El precio tiene liquidez aquí, liquidez acá. Quiero saber qué zona es esta y por qué el precio quizás reacciona aquí en esta zona. Me interesa mucho y me llama mucho la atención. Ya, ya creo que lo tengo claro. Ya miren, el precio aquí dejó un pequeño order block, por decirlo así. Ya, si se dan cuenta que aquí hay como un order block, pero quizás porque el precio lo vino a topar y se cayó. Uno, primer punto, porque aquí el precio, miren cómo abre esta vela o cómo esta vela gris envuelve a la siguiente y nunca regresa a retestear
y queda abierto como un pequeño gap. Miren que aquí hay un pequeño gap. Aquí hay un fair value gap, chicos. ¿Ya? Miren cómo aquí hay un fair value gap, miren. Miren que no es mentira. Ahí hay un fair value gap, chicos. Aquí hay un fair value gap. Miren. Ya, aquí hay un gap, chicos. Si se dan cuenta, ese gap que está ahí nunca fue tocado. Y adicional a eso, una de las cosas que el precio tiene que dejar cerca es liquidez. Aquí hay liquidez, hay un fair value gap y cerca hay un order gap. Ya, yo no sé exactamente que iba a reaccionar en esta zona. Lo que sí sé es que puedo esperar alguna zona por encima del 50% y cuando el precio me entregue alguna reacción, yo voy a seguir esa reacción. Perfecto, entonces yo, en lo personal, no es que vaya a tomar una entrada, solo marco esa zona como una zona de referencia. Si se dan cuenta, miren cómo el precio a partir de aquí cae, retrocede, neutraliza y vuelve a caer. ¿Ya? Entonces, miren, aquí viene algo interesante. Aquí el precio nos dice, oye, quiero volver, ya dio su retroceso, ya finalizó su retroceso al momento de que el precio forma este rompimiento y a la misma vez este rompimiento de aquí. ¿Sí me explico? Ya entonces nuestra zona de interés, esta era una zona de interés porque es un fair value gap, chicos. Ya hay un fair value gap, es una zona de interés. Dentro de nuestras zonas de interés están los fair value gap, los gaps, las ineficiencias, etc. Eso lo vamos a ver poco a poco en otros videos. Pero ahora nos damos cuenta que en ese fair value gap el precio rellena el fair value y miren, primero aquí lo que tenemos es un shock, un comportamiento distinto en el precio o un quizás voy a cambiar de estructura. Aún quizás voy a cambiar de estructura, un shot, ¿ya? Luego de ese shot, de ese quizás, quiero que se den cuenta cómo el precio sí rompe de verdad, sí forma ese rompimiento. El precio forma ese rompimiento, miren cómo a partir de aquí el precio nuevamente, ¿cuál era su zona de origen? Era este. ¿Y hace lo que tiene que hacer? Claro que sí, miren, toma liquidez y luego cae. No de manera agresiva, ya, no de manera agresiva, por lo tanto siento yo que tiene que todavía ir a tomar liquidez aquí. Ya, miren que incluso lo hace acá. Y ya vamos a darnos cuenta cómo a partir de aquí podíamos haber aprovechado, porque aquí, si se dan cuenta, en este movimiento hay agresividad. Es una reacción que tiene el precio. Son dos velas que nos confirman que hay una reacción. Miren, aquí vemos que el precio cae, confirma, etcétera, pa. A partir de aquí, el precio tiene una reacción. Ya, perfecto. Tenemos nuestro punto máximo y mínimo de este fractal que vamos a operar, de todo esto, ¿no? Ahora, yo esperaría siempre el punto máximo. Ya vemos que el precio hizo esto, perfecto, tenemos esta zona de aquí. Como primer punto siempre esperaría el punto máximo, ¿verdad? ¿Por qué no tomo en cuenta esta zona de aquí? Porque el precio está muy bajo. ¿Ya? Porque el precio primero está empezando a cambiar, dio su cambio de estructura en esta zona. Por lo tanto, no me confío mucho en esto. Más bien, me confiaría si estuviese en alguna zona de esta o un poquito más alta, porque está haciendo un cambio de estructura, más no una continuidad de estructura. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces vemos que viene alcista y de pronto cambia. Entonces, desde el punto de donde cambia, que es este punto máximo, es desde donde tiene que volver a inyectar y continuar la estructura. Por eso no tomo en cuenta esta zona de aquí. Y si se dan cuenta, miren, ¿qué sucede? Toma de liquidez. Miren cómo el precio aquí ya, yo ya veo algo importante. Todavía no entro, solo lo veo. Miren, precio neutraliza y no solo neutraliza, sino que toma liquidez, o sea, toma la liquidez, los stocks, los que están por encima de esta zona, que los toma y nos entrega de manera inmediata un rompimiento aquí. ¿Se dan cuenta? Y
Lo interesante, lo interesante es que el precio a partir de aquí cae con, no agresividad, sí, pero sí con fuerza. ¿Ok? Tiene una reacción con fuerza. Rompe con fuerza, rompe de manera intencional, con intención de continuar su estructura bajista. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio empieza a generar liquidez. Miren cómo genera toda esta zona de liquidez por encima. ¿Ya? Genera liquidez, genera liquidez. Ahora, yo a partir de aquí, esperando que el precio vaya por encima de esta zona, puedo empezar a vender. Tengo que esperar alguna confirmación. Veo que el precio a partir de aquí me entrega esto. Miren, 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 miren. Me entrega esto. Miren cómo el precio neutraliza y luego cae. Y yo aquí es donde me monto. No es casualidad. Aquí creo que ocurrió una noticia. Pero yo, por ejemplo, a partir de aquí, miren, a partir de aquí, de que el precio rompe, yo había podido entrar ya. Quizás con un stop loss ahí, estructural, hasta el mínimo anterior, que en este caso sería este. ¿Ya? Y estoy claro. No, perdón, el estructural es este. Acá está el estructural. ¿Ya? Mínimo estructural. Miren el mínimo estructural acá abajo. ¿Ya? Chicos, solo entendiendo correctamente cuándo entrar, de qué manera. Y miren que yo, esta noticia en realidad no me gustaría tomarla en cuenta, pero es una noticia que, se dan cuenta, el precio cogió y se derritió. ¿Ya? Ahora mismo estamos viendo que el precio a partir de aquí, el precio a partir de aquí, neutraliza y cae con fuerza. Neutraliza y cae con fuerza. Ya, ahora mismo el precio, después de que cayó con mucha fuerza en esta zona, se ha ido derritiendo y se seguirá derritiendo. Ya, aquí tengo otra entrada, un 1 a 5, un stop loss amplio. Recuerden chicos, después de la confirmación, miren, yo no quiero sonar de que estoy haciendo esto porque sencillamente el mercado está ya desarrollado. No, puedo hacer una proyección y podemos conectarnos en una proyección y créanme que va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en base a los puntos que les estoy compartiendo es que yo entro. Cuando yo ya espero esas confirmaciones, ¿verdad? Cuando yo ya espero las confirmaciones o ya me las entrega el precio, que aquí ya me entrega una confirmación, yo a partir de tener esa confirmación empiezo a tener la gestión monetaria y emocional. Si pongo un stop loss amplio, es porque sé en base, o sea, en base a la confirmación, sé a dónde puedo llegar con mi take profit, dónde puede ser mi stop loss y gestiono correctamente mis emociones para no querer entrar con más fuerza, más lotaje y de pronto salir en contra, ¿ya? Entonces, chicos, todo esto es hecho en base a una estrategia. Una estrategia es algo que te va a permitir poder quizás ser más claro a la hora de operar, más consistente y más rentable. Démonos cuenta cómo aquí la zona ya está una zona lejos, ¿verdad? Ya aquí ya no buscaría esta zona de reacción porque el precio no ha cambiado su estructura, ¿sí? Más bien buscaría una zona de continuidad, alguna zona de referencia para continuar mi estructura. Vemos que el precio a partir de aquí neutraliza, el precio sigue cayendo. Aquí tengo algo muy importante que lo tomaría en cuenta. Ya no entraría, escuchen bien, no entraría por entrar, más bien en una zona que tengo marcada. ¿Por qué? Porque hay un gap. Si se dan cuenta que aquí hay claramente un fair value gap. Ya el precio a partir de aquí abrió, cerró y no ha vuelto aquí. Entonces, si el precio en algún momento, escuchen bien, si el precio en algún momento llega a cambiar, yo voy a tomar esta zona no como una zona para entrar de un solo, sino más bien como una zona en donde yo espero que el precio quizás me dé una reacción, retroceso y poder montarme en la tendencia. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, chicos, es como ustedes van a poder entender que las mejores entradas son por neutralización. Si usted se da cuenta, aquí neutraliza el precio y se cae. Si usted se da cuenta, acá neutralizó y se cae. Acá neutralizó y el precio se cae. Ya, aquí neutraliza y a pesar de ser un movimiento corto, el precio se cae para las personas que son scalping y demás. Ahora, todo esto lo vas a poder reforzar si tú gustas, si tienes la oportunidad, en un grupo VIP,
si en este caso, como vuelvo y repito, tienes la oportunidad de mentorearte, de poder prepararte más. Recuerda que la mejor inversión eres tú y que en este mercado lo que más necesitamos es una guía correcta, simplificada y aplicable. ¿Ya? Más allá de lo aplicable, que te des cuenta que tienes resultados y que puedes tener resultados. Vamos a ir rapidito, en este caso, a el oro para ver si podemos hacer una pequeña proyección, porque siento yo, ya miren, aquí por ejemplo estamos dándonos cuenta de que el precio, vamos a ver ahí, vamos a analizarlo un poco. Aquí claramente nos estamos dando cuenta de que el precio miren esto, miren claro. Yo tomaría en cuenta quizás este punto como un punto mínimo, porque si se dan cuenta el precio cae, y a partir de aquí, sí, a partir de aquí el precio va con fuerza al alza, ya, a partir de aquí. Voy a tomar en cuenta como esta zona, sí, el precio rompe hacia abajo y a partir, sí, ya, a partir de aquí el precio sale con todo, o sea, el precio llega hasta acá, llega hasta aquí y a partir de aquí sería su fractal, ¿no? Este sería su mínimo y esta zona alta de acá sería su máximo, chicos, ¿ya? Ahora, presten mucha atención porque aquí pueden venir unas ventas o puede incluso venir un cambio de estructura. Me gusta haber entrado aquí. ¿Por qué? Porque el precio neutralizó la vela anterior y cerró con mucha fuerza en esta zona de acá abajo, envolviendo a este order block. ¿Ok? Entonces, aquí yo tendría dos escenarios, chicos. El primer escenario sería que el precio, en este caso, rompa con todo para luego dirigirse a dar un retroceso en alguna zona de interés y poder en este caso eh, corregir un poco el mercado, ¿no? En ventas, ya dar una corrección, pero si se dan cuenta es un movimiento agresivo, chicos. Quizás sea un retroceso, mientras no me forme este rompimiento de esta zona, pues va a seguir siendo para mí un retroceso, en lo personal, ¿no? Ahora que si el precio, ya estamos cerrando semana, ¿no? Pero si el precio llega a neutralizar por debajo y forma un rompimiento al alza, es decir, por ejemplo, es decir, neutraliza, reacciona de esta manera, pues yo entenderé que el precio está dando lo que es un cambio de estructura a favor de la tendencia, espero retroceso y me montaría estas zonas máximas, ¿no? En este caso, si fuese así, si no, pues voy a seguir vendiendo y buscaría, una vez que el precio me confirme el cambio de estructura, ya, yo voy a esperar que el precio, como les digo, vaya por encima del 50% y una vez que llegue al 50% me entregue alguna reacción o confirmación para seguir continuando ese cambio de estructura, chicos. ¿Correcto? Aquí no tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Ya para ir terminando con la clase, por decir así, o con la estrategia, con el video de la estrategia, quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Vamos a ponernos en blanco un poco. Vamos a ponernos en blanco para que entiendan correctamente. ¿Ya? Miren, démonos cuenta de algo aquí, claro. Esto es una estructura totalmente alcista, ¿ya? Totalmente alcista. Totalmente alcista. Entonces, vamos a poner un gran ejemplo. Vamos a dejar en blanco la pantalla y a poner un gran ejemplo. Si yo estoy en una estructura alcista, perfecto. Si yo estoy en una estructura alcista, lo que yo debo hacer es siempre buscar, por ejemplo, si aquí tuvo una reacción fuerte, tengo que esperar que el precio regrese a este punto. Yo tengo dos opciones, esperar que tenga su reacción o dejar programada mi entrada con un stop loss, en este caso moderado, y dándole respiro al precio. Pero cuando yo tengo una reacción de esta manera y el retroceso es lateralizado, es decir, es lento y lateral, yo debo entender que el precio tiene que, para coger más fuerza, ir
por debajo de este mínimo, así sea un mechazo. ¿Por qué? Porque el precio, la intención de los entidades financieras, los bancos, es ganarle a esas personas que tienen poco capital. El mercado siempre va a tratar de quitar tu stop loss. Entonces, lo que puedes hacer es o esperar que el precio cierre, llegue por debajo y cierre en alguna vela de una manera distinta, ¿no? Ya después de que haya cerrado, si tú entrar y de esta manera posicionarte. Pero ¿por qué muchas veces el mercado va por debajo? Porque hay liquidez. Y el mercado lo que necesita es liquidez para poder originar o generar un siguiente movimiento fuerte a la alza. Muchas veces vamos a ver esto y vamos a creer que es un rompimiento bajista, pero no, más bien es una toma de liquidez y es aquí donde el precio empieza a engañar a mucha gente que, como les digo, quizás no tienen experiencia, no tienen información y los termina haciendo perder. Entonces muchas veces vamos a ver que el precio hace esto y luego vamos a ver que el precio de pronto quiere, como les digo, dar su retroceso, ¿verdad? Alguna zona y a partir de aquí el precio supongamos que tiene una reacción y donde tiene una reacción debemos tomar en cuenta para poder esperar y posicionarnos. Y en ocasiones suele suceder lo mismo, de que va a neutralizar por debajo y va a sacar esos stock loss y chao, se fue el mercado. Y hay otras ocasiones donde no hace eso porque el precio no lo quiere hacer, sencillo así. Ya, pero muchas veces cuando hace eso es porque por debajo hay liquidez, hay muchas operaciones pendientes y el precio suele hacer eso. Hay ocasiones en donde el precio incluso hace esto y se va con todo. Entonces, por eso a veces es importante mejor esperar esa confirmación de que tome liquidez y rompa para en ese retroceso poder posicionarnos un poquito más con confianza. ¿Sí? Con confianza, por decirlo así. Si no entendieron, vuelvan a repetir el video. Entonces, vamos a darnos cuenta aquí en estas ocasiones. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a verlo primero, vamos a verlo desde aquí, ¿ok? Desde este punto de aquí. Vamos a darnos cuenta desde este punto. Desde este punto de aquí, ya vamos a darnos cuenta desde aquí. Ok, vamos a ir paso a paso. Ya miren, aquí vamos a tomar en cuenta desde aquí el precio sale, ¿no? Vemos que sale, retrocede, vemos que sale, retrocede y a partir de aquí hay una fuerza, ¿no? A partir de aquí miren cómo hay este movimiento, ya un poquito interesante, pero quiero que se den cuenta eh, estas zonas aquí, ¿no? Miren que aquí incluso el precio vuelve a regresar a esta zona, ¿ya? El precio vuelve a regresar a esta zona, ¿ya? ¿Pero por qué? No es por casualidad, sino más bien porque a partir de aquí hubo inyección de liquidez, ¿ya? Como el precio cogió fuerza, es decir, aquí hubieron bancos, entidades financieras que inyectaron, que entraron con sus inversiones e hicieron que el mercado se moviera agresivamente, ¿ya? Es por ende que el precio sí o sí va a tener que regresar a esta zona para dar la oportunidad de poder ingresar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí salió con fuerza y nuevamente tiene que ir a cerrar esa zona de manera eficiente. Vemos que aquí el precio hace esto. Miren que cualquier persona se deja engañar por esto. Por ejemplo, se deja engañar porque el precio quizás va a neutralizar. Miren cómo el precio hace esto y según rompimiento, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, miren, según algún rompimiento. Pero, ¿por qué tomo en cuenta esta zona? Porque ahí, aquí salió con fuerza, aquí hay algo extraño, aquí hay algo que venir a hacer todavía. Entonces, miren cómo el precio sigue engañando a la gente para vender y luego de que todo el mundo empiece a vender, el precio se va a la alza. ¿Ya?
¿Ya? El precio se va al alza, ¿cuál sería su punto máximo? Sería este de acá. Vamos a ver cómo aquí podíamos haber aprovechado. Y aquí súper sencillo. Aquí podíamos haber aprovechado de la siguiente manera. Ya una vez viendo que el precio hizo esto, y aquí viene lo importante. Una vez que vemos que el precio hizo esto, retrocedió y a partir de aquí miren este movimiento. Ustedes se dan cuenta que todo este movimiento aquí no es lo mismo que darnos cuenta de este movimiento hasta acá. Si se dan cuenta que aquí el precio, miren lo que hace, neutraliza, es esas zonas donde vamos a buscar esto es un tics que les estoy dando, ¿ok? Miren cómo el precio neutraliza, ¿ya? Con esta vela celeste, que termina por encima incluso, neutraliza, llega hasta esta zona baja, y a partir de esa neutralización el precio sale con fuerza, ¿ya? Hay una reacción. Entonces miren cómo aquí el precio retrocede, vuelve a entrar en esta zona. Tú podías haber tomado. Tú, cuando veas que el precio neutraliza, sí, tiene una vela, toma en cuenta esto porque esto es una zona de inyección de liquidez, si es que el precio ha dado un movimiento agresivo o también porque es una zona de interés, ¿ya? Una zona de interés, miren. Miren cómo claramente el precio entró en esa zona, nuevamente neutralizó y yo aquí sí podía haber entrado en el 50% con un stop loss por debajo, siempre dándole respiro al precio. No hasta este máximo porque tenemos como punto referencial teníamos el máximo de acá arriba, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Take profit, ¿ok? ¿Ya? Pero todo esto lo vamos a hacer en base a cómo va desarrollándose el price action, chicos. No así por así. Y aquí podemos seguir continuando con muchas entradas más de esa manera. De esa manera. Miren incluso aquí cómo el precio a partir de aquí neutraliza y sale. Entonces miren cómo teníamos la oportunidad de pronto de haber tomado una entrada en esta mecha y pum, a favor de la tendencia. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Presten mucha atención. Ya, tenemos esta zona de aquí. Esto es para que ustedes aprendan, en este caso, a, a ir desarrollando el precio, ¿no? A ir entendiendo el price action, chicos. Vamos a ir aquí. Vamos a verlo de esta manera. Un break, tenemos un break. Ya, perfecto, chicos. Ya, démonos cuenta lo siguiente. Ya, pum. Tenemos, tenemos una fuerte reacción a partir de ahí. ¿Ya? Entonces, esta fuerte reacción o esta zona es una zona de interés y una zona de alta reacción porque el precio sale con agresividad y muy volátil. ¿Qué hacemos, chicos? Tomamos en cuenta esta zona. 50% stock loss por debajo. Debajo de alguna otra estructura. ¿Cuál sería esa otra estructura donde el precio neutralizó? Miren acá. ¿Ya? No tomo en cuenta porque neutralizó, sino más bien porque es una estructura que está más cerca que esta. No, no pongo esta porque está muy abajo, la más cercana sería esta. Ya, ya voy a ver qué sucede, vamos viendo qué sucede. Veamos, el precio hace lo que tiene que hacer. Ya empieza a tener su reacción. Se mantiene ahí un poco en stock loss y luego, ¡pum!, sale en take profit, ¿correcto? Ya vamos viendo dónde más. Miren, por ejemplo aquí, otra zona donde salió quizás con un poquito de fuerza y cercana sería esta, ¿no? Esta zona de aquí. ¿Ya? Vamos a ver, chicos, poco a poco, vamos. No digo que voy a entrar ahí, simplemente quiero ver esa zona. ¿Ya? Vemos que el precio sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Vamos viendo, ¿ya? Precio sigue. No hay ninguna reacción agresiva todavía. Ok, miren, a partir de aquí el precio ya sale desde este punto, sale desde este punto de manera distinta, ¿no? Ya miren.
sale ahí con mucha agresividad. Si se dan cuenta, esta vela es una vela interesante porque es una vela que neutraliza. Si se dan cuenta, se dan cuenta que esta vela neutraliza a su anterior. Esta vela aquí neutraliza con esta mecha a su anterior. Y a partir de aquí sale el precio con mucha mayor fuerza. Entonces, esta zona aquí es una zona no solo de interés, sino que también es una zona decisional. ¿Ya? Porque miren cómo el precio llega aquí y a partir de aquí forma este rompimiento de toda la estructura. Una zona decisional, una zona decisiva. Vamos en cuenta esta zona. No veo todavía una zona más interesante, al menos que el precio desarrolle. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Veamos qué sucede. Miren cómo el precio a partir de aquí entra. El precio a partir de ahí entra. Tiene una reacción. Entramos así mismo. ¿Ya? La mayoría de entradas que vamos a ver van a ser en zonas de reacción. Zonas donde el precio ha salido con fuerza. Y es ahí donde vuelve a regresar. Ahí está. Tenemos, chicos. Vemos todavía, vemos ahí, el precio ya entró. Ya miren, miren por ejemplo, a partir de aquí hasta acá salió con una zona, salió de manera agresiva. Si el precio llegase a regresar, yo esperaría el precio tomando en cuenta toda esta vela. Toda esta zona ahí, si llegase a regresar. Vamos a ver, porque aquí también es importante que entender que tiene un fair value en esta zona de aquí, ¿no? Un gap, porque el precio sale de aquí y deja un gap de aquí, pero tomemos en cuenta esta zona de acá, ¿ya? El precio no hace nada, creo que no hizo incluso nada, no entró en esta zona. Más bien, lo que sí hizo fue reventar a la alza. Perfecto, todavía sigue desarrollándose, sigue desarrollándose. Ya, ok, ya vemos algo distinto. Ya no nos enfocamos acá, nos enfocamos en todo lo que empieza a suceder a partir de aquí, ¿no? Ya vemos que el precio sale. Nosotros queremos ver qué continúa a partir de aquí. Miren, aquí el precio deja un gap. ¿Por qué? Porque sale desde aquí hasta acá y no tiene eh, o sea, no tiene un punto eficiente aquí. Deja un gap. ¿Sí me explico? Este gap tiene que venir a cerrarse aquí. Podemos esperar el precio de esta manera y ver qué sucede a continuación. Ahí está, entró en la zona. Si se dan cuenta, entró en la zona claramente. Ahora yo buscaría, ya se fue. Uy, ¿qué hice? Perfecto, chicos, la cagué. Ya, no pasa nada, nos perdimos aquí. Ya, pero si se dan cuenta, aquí está la entrada. Esta es la entrada que estábamos viendo. Ya, vamos nuevamente aquí. No pasa nada, chicos. Den cuenta que el precio va a cerrar ese gap. Miren, entra en la zona y a partir de aquí el precio, ya quiero que se den cuenta que el precio reacciona justo a esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí hay inyección de liquidez. ¿Cuándo se nota una inyección de liquidez? Cuando el precio se mantiene acumulando en una cierta zona y luego desprende con fuerza de ahí, ¿ya? Y lo tomamos en cuenta eso como una zona de inyección de liquidez. No se confundan con esas zonas cuando el precio está acumulando, acumulando y luego manipula y se va así, ¿sí? Hay muchas maneras de identificar cuándo es una inyección de liquidez.
Se dan cuenta aquí el precio acumula, ¿verdad? Porque está inyectando liquidez, están entrando operaciones, está entrando liquidez y miren cómo el precio bombea a partir de ahí. Aquí tenemos una entrada clara. El precio fue a topar esa vela, a ese fair value gap, ¿ya? Y quiero que se den cuenta cómo posiblemente, a ver, sí, cómo posiblemente vamos a tener una siguiente entrada en esta zona, con stop loss ahí, ¿ya? Vamos viendo poco a poco. Bueno, el precio se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Y no hay cómo. Bueno, aquí ya identificamos que la tendencia es acelerada, por lo tanto, se dan cuenta el precio sigue subiendo con fuerza. Aquí está este order block, el precio no lo respeta. Vamos viendo qué hace. A partir de que, miren, aquí, ustedes den cuenta de esto. Aquí el precio ya empezó a dar un cambio de estructura en esta temporalidad. Ya, a partir de que el precio cambie nuevamente la estructura a la alza, nosotros podemos esperar esa zona desde donde cambió la estructura y poder posicionarnos nuevamente. ¿Sí? Aquí tenemos que ver qué mismo hace el precio. Aquí le vamos pausando poco a poco. Des en cuenta, des en cuenta. Ya miren, aquí hay, esto quiero que se den cuenta. Miren cómo aquí hay un movimiento agresivo. El precio llega, vamos a ver qué sucede en la contratendencia, cuando tenemos una contratendencia. Quiero que se den cuenta, miren que el precio no lo respeta. Es por eso que ustedes deben entender siempre cuándo entrar con esta estrategia y cuándo no entrar y no tomarla en cuenta, porque puede, en este caso, sacarlos en contra, ¿no? Aquí, bueno, el precio está saliendo, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué sucede. Ya, perfecto. Ya, miren lo que hace aquí. Miren, esta zona me interesa mucho y es importante tomarla en cuenta. Miren, rompimiento. Pero antes de eso, quiero que se den cuenta que el precio como que forma un rompimiento para abajo y luego forma el rompimiento arriba. ¿Sí se dan cuenta? Ya, perfecto. Chévere. Aquí tengo una entrada clara, ¿ya? Porque este sería mi punto mínimo y mi punto máximo de este movimiento que el precio me deja. Yo lo puedo tomar en cuenta, ¿por qué? Porque forma ese rompimiento de manera coherente, de manera primero tomando liquidez por debajo, tomando la liquidez por debajo y luego formando el rompimiento por arriba. ¿Se dan cuenta? Ahora, súper sencillo aquí, tengo mi entrada clara, o sea, ahí, tal y como está ahí, tal y como está ahí tengo mi entrada, ¿ya? No hay de otras, chicos. ¿Ya? Miren incluso cómo el precio neutraliza y cierra por encima. ¿Ya? A eso voy, con que a veces no tomen la entrada de un solo, sino más bien esperen a ver cómo termina esa vela después de haber ido por debajo. Miren cómo esta vela va por debajo, ¿verdad? ¿Por qué neutraliza nuevamente? Nuevamente, porque tiene que transferir liquidez y esa liquidez nueva tiene que hacer que el precio salga con fuerza. ¿Ya? Des en cuenta que lo que les estoy diciendo y compartiendo se cumple perfectamente, chicos. ¿Ya? Y ahí ya tenemos más de un 1 a 4. El precio se sigue desarrollando, se sigue desarrollando. Aquí nuevamente está empezando a dar oportunidades y miren, el precio rompe hacia la alza. ¿Ya? Y miren otra vez lo que sucede aquí. El precio nuevamente a partir de aquí, miren, precio aquí empieza nuevamente, forma ese rompimiento para dar un retroceso. Y a partir de aquí otra vez sale a la alza. Y podíamos darnos cuenta de lo siguiente.
Miren que el precio sale de aquí y a esta altura ya nos encontramos con esta neutralización cercana, ya, o esta vela de aquí que se ve una vela doji. Y aquí claramente podíamos haber entrado. Vemos que el precio neutraliza y sale con fuerza. Y aquí en estas zonas podemos haber entrado a favor de la tendencia después de haber visto que esta neutralización terminó por encima con cuerpo, ¿no? Podríamos haber continuado la estructura. Esas son cosas que ustedes pueden aprenderla dentro de nuestro grupo operativo, dentro de nuestras sesiones, nuestras clases, refuerzos y demás. Todo este tipo de cosas las reforzamos porque no es tan solo de una clase, sino más bien de tener apoyo continuo y que ustedes puedan ir mejorando, chicos. Vean aquí nuevamente, el precio neutraliza. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el precio? Neutraliza. ¿Qué hace el precio acá? Neutraliza. Pero antes de eso, quiero que se den cuenta que el precio primero sale de aquí y que sale desde un punto de neutralización, donde el precio anteriormente neutralizó. Miren. Pum. ¿Ya? Dense en cuenta que esta vela gris neutraliza estas velas de acá y a partir de aquí el precio sale. ¿Ya? Miren cómo el precio sale, retroceso, sale. ¿Dónde reacciona nuevamente el precio aquí? En una vela donde anteriormente neutralizó. Miren, esta vela celeste neutraliza las velas anteriores. El precio sale desde aquí, pero claro, la neutralización tiene que ser por debajo del mínimo principal. Miren cómo el precio neutraliza. Después de haber cerrado esta vela, yo podía haber entrado con stop loss de esta manera y un take profit alto. ¿Ya? Vamos a ver. El precio nos lleva con todo hacia abajo a buscar una zona más. Bueno, quizás esta zona. Esta zona quizás fue la que pasamos por alto. Pero si se dan cuenta, el precio va a esa zona. Sí, ya. Me confundí porque no vi claramente aquí el rompimiento. No hubo rompimiento, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, el precio llegó a una zona donde neutralizó anteriormente. Miren que el precio rompe, neutraliza, rompe y aquí nuevamente llega a esta zona donde neutralizó, neutraliza, ¡pum! ¿Ya? Y eso, chicos, eso sería básicamente lo que puedo compartirles hasta el momento. Espero que les pueda haber gustado, espero que ustedes puedan ir poco a poco aprendiendo y dándose cuenta de todo lo que ustedes pueden sacarle de beneficio aplicando estos pasos. No olviden que pueden unirse al grupo gratuito de trading y de esta manera poco a poco ir aprendiendo. Y para mentorías, para clases, para operativa en vivo. Hay un enlace debajo de esta descripción de este video. Hay un enlace con el cual pueden contactarse directamente conmigo y aprender trading desde cero. Y de la misma manera en que yo opero, ustedes también pueden llegar a operar con la misma estrategia que yo opero y de esa manera sacarle beneficio de manera profesional. Nos vemos en una próxima clase, chicos. Conmigo hasta aquí. Y no olviden dejar su buen comentario, su me gusta y suscribirse al canal. Chao, chao con todos, bendiciones. Nos vemos en una segunda clase.